Mil mensajes. Hoy estamos con el número 736. Un número muy interesante, puesto que nos habla de los pensamientos, de ese producto de nuestra mente, de la mente humana, que se transforma luego en muchas cosas. Se puede transformar desde un valor hasta una forma, hasta un objeto, porque realmente los seres humanos tenemos, y esa es nuestra capacidad fundamental, inclusive que nos diferencia del resto de la creación, en el sentido de que nuestros pensamientos se pueden hacer inclusive hecho, se pueden hacer objeto, se pueden hacer realidad. Y esta, entonces, es una lectura muy importante porque cuando nos habla de los pensamientos liberados, nos habla de una nueva forma de pensar y de pensar en libertad, de pensar con decisión, con capacidad de poder decidir. Y esto realmente es diferente a los pensamientos que llegan y que por cualquier causa, por causa de poder, por causa de no ver más allá, se van encapsulando en una serie de elementos que vamos a tratar rápidamente de evaluar como las posibles retenciones o las posibles esas habitaciones que hacen que nuestros pensamientos muchas veces, a pesar de lo importante y de lo bueno que puedan ser, sin embargo, parecen que estuviesen como detenidos, que estuviesen presos. Entonces vamos a hablar de cuáles pueden ser las diferentes estructuras que nos pueden hacer entonces hacer, que nos pueden permitir que liberemos nuestros pensamientos, el suyo o el nuestro o cualquiera. Y encontramos que probablemente la razón, y dada la razón por dos elementos, los primeros por el conocimiento, si uno está atado a un conocimiento que inclusive en los varios paradigmas, en el paradigma científico, ya ha sido superado con nuevas investigaciones, hay nuevas herramientas, hay nuevas fórmulas para enfrentar entonces el conocimiento. Si uno sigue atado realmente al conocimiento anterior, probablemente en ese momento en que reciba el nuevo conocimiento, probablemente comienza a liberarse el pensamiento y adaptarse a los nuevos conocimientos. Esto pasa muchas veces, en realidad cada día, hoy día, con todas las redes, con internet, estamos sometidos a tanta y tan diversa información que realmente esto nos puede ser algo que pasa casi siempre, puede pasar inclusive varias veces en un día, cambiar de conocimientos y en la investigación con las nuevas verdades que vayan apareciendo, con las nuevas aseveraciones, va cambiando. Esta es una forma de liberar nuestro pensamiento a través del conocimiento y ojalá que sea a través de información pertinente, certera, por supuesto, de pertinente y fácil de comunicar. Esto creo que es fundamental. También pueden cambiar nuestros pensamientos y liberarse de algo muy importante, de los valores. Es decir, y no es infrecuente que en terapia mucha gente está actuando con los valores intactos que le dieron sus padres y esa persona no ha hecho todavía la revisión para ver si esos valores van a ser los fundamentales de su vida. Nuestra teoría es que con dos o tres valores fundamentales, cualquier personalidad puede desenvolverse dentro de un marco muy intenso desde el punto de vista ético, desde el punto de vista inclusive moral. Pero cuando la gente no ha liberado estos valores, no los ha revisado, no los ha cambiado muchas veces, porque puede venir un valor superior. Por ejemplo, el valor de la honestidad, el valor de la lealtad, son valores muy fuertes en el sentido de que estos valores y el cumplimiento de estos valores, y si uno los copia perfectamente y uno realmente tiene que hacer y tiene que mostrar no todo el tiempo honestidad, porque hay deshonestidades que podrían pasar como diplomáticas, como por ejemplo algún trato social. Y entonces si la persona tiene esa honestidad como el valor fundamental,
Y lo importante es decirle a todo el mundo la verdad que piensa en su cara, probablemente tenga una gran cantidad de problemas. Si lo escoge, bueno, ya está al tanto de que lo escogió. Si se lo dejan como un legado, tiene que revisarlo, porque al revisarse entonces se puede actualizar. Inclusive puede ser un valor importante, pero no el fundamental, porque ya cambió esa etapa de ese valor o la persona sencillamente tiene otra personalidad. Cuando nosotros nos vamos entonces a la liberación de los valores, hablamos de cosas muy, pero muy importantes para mucha gente, porque este podría ser el piso. Hay otra que es la liberación del pensamiento a través del cambio de las emociones. Y sobre todo, y esto es en positivo, del cambio positivo de alguna emoción. Es decir, si ese pensamiento estaba formado y estaba sostenido por una ira, ira negativa, destructiva, y de repente se pasa y se calma la ira y se pasa, por ejemplo, a una emoción como la alegría y la alegría celebratoria, probablemente los pensamientos van a cambiar y eso hay que tomarlo en cuenta. Cómo influyen nuestras emociones en la presencia y la calidad y el tenor y el contenido de los diferentes pensamientos. No es lo mismo un pensamiento hecho en alegría que en un pensamiento hecho en tristeza, por ejemplo, o hecho con miedo, o hecho con ira. Son completamente diferentes los pensamientos y esto, estar al tanto de esto puede enriquecerlos mucho y puede liberar continuamente nuestro pensamiento. Y por último, además de los valores, el conocimiento y las emociones, están los cambios, la liberación del pensamiento por parte de el adoptar, el aprender nuevas pericias. Y esas nuevas pericias, inclusive, cómo se hace una misma cosa, cómo se hacía con una pericia anterior a cómo se hace con una pericia actual. Y esto lo vemos realmente en grandes profesiones que tienen la práctica, la pericia, la experticia del manejo del sistema como algo fundamental, entonces uno ve que esas nuevas tecnologías, por llamar alguna fórmula, o una nueva forma de abordaje a una determinada realidad para intervenir sobre ella, va generando nuevos pensamientos. Es decir, el pensamiento está a punto siempre de estar liberado de su espacio anterior, de su calidad anterior. Y ojalá que el pensamiento que se libera vaya a generar un pensamiento de más certeza, un pensamiento de más profundidad, un pensamiento más puro, un pensamiento inclusive con muchos mejores efectos positivos sobre la gente, sobre la persona que lo piensa y la gente y a la humanidad de por sí. Entonces empezamos a entender que una cosa muy importante en la vida es saber liberar el pensamiento, que liberar el pensamiento nos da la posibilidad de evolucionar, de cambiar y de cambiar en forma frecuente, de hacerlo en forma conveniente. Entonces yo le pregunto a ustedes, con este número, que a lo mejor tiene un contenido muy extraño para muchos, yo le pregunto a ustedes si ustedes están acostumbrados. Primero, si tienen conciencia de lo que podría ser llamado por nosotros un pensamiento liberado. Si usted, por el contrario, es de un pensamiento que está muy encapsulado dentro de ciertos valores que valdría la pena revisar de vez en cuando, dentro de conocimientos, por supuesto, de emociones, de saber si las emociones hacen los grandes cambios de pensamientos que usted puede tener como ser humano, o finalmente de la pericia para manejar una determinada realidad, un determinado sistema. Este es el número de la liberación de los pensamientos y que da pie para muchos tipos realmente de productos de la mente, para muchos productos del pensamiento. Este es un número, probablemente a alguna gente entonces, repito, le parecerá muy extraño, pero a nosotros nos parece apasionante brindar
la oportunidad de pensar sobre la liberación de los pensamientos. Si con esa liberación, que lo entendemos como la mejor toma de decisiones sobre los pensamientos que se puedan tener, si van a influir entonces en estos cuatro elementos que hablamos: los valores fundamental, el conocimiento, información pertinente, conveniente, veraz, las emociones con toda su carga fundamental, y también, por supuesto, la pericia, la experticia, la pericia que se tenga para manejar un sistema. Yo, para que usted piense en esto, en la liberación de sus pensamientos, si lo hace a menudo, si no siente que lo ha pensado nunca, si lo está comenzando a pensar ahora, o si ya lo ha pensado e inclusive tiene su teoría al respecto, para que usted piense, lo dejo con este hermoso cuadro de Villavicencio, un autor venezolano, un pintor venezolano, un gran artista. Estos son unos girasoles hermosísimos en amarillo, y realmente, para que usted se ponga en contacto con la obra de este pintor y de otros muchos pintores venezolanos, usted puede comunicarse a través de www.ventanadelarte.com, y ahí puede realmente, a través de la gente que atiende la página, de Vera Mótola, la curadora de todas estas obras de arte de contemporáneos de Venezuela, de artistas venezolanos, usted se puede poner en contacto y de verdad disfrutar muchísimo de esta parte de la vida, de la belleza, de la estética, del arte, de la creatividad. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes. Y por último, le recordamos la pregunta: ¿usted piensa que tiene el pensamiento libre? ¿Se ha dado cuenta de lo importante que es su respuesta? Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.